El territorio de Judá. Josué capítulo 15. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom, por el sur hasta el desierto de Zin. Por ese lado la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto. Corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Zin y al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Esrom, subía hasta Adar y daba la vuelta hasta Carca, de donde continuaba hasta Asmón para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte, que subía de Bet-Ogla y pasaba al norte de Bet-Araba, de allí a la peña de Boaham Bet-Rubén. Después subía del valle de Acor a Debir y volvía hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumín, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial en Semes y seguía hasta el de Enrogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinnom al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle Hinnom y al norte del valle Refaín, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoá, y luego hasta las ciudades del monte Efrón, pasando por Balá, que también se llama Kiriat Jearim de Balá. La frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir y pasaba por Quesalón, al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timna y por las cuestas al norte de Crom, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Balá y salir a Jabneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaron a los de la tribu de Judá y que se repartieron entre los clanes de las tribus. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme a lo ordenado por el Señor. Le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anac, llamados Sesaí, Jaimam y Talmaí. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kesna, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste las tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur, hacia la frontera de Edom, fueron Cabseel, Eder, Gagur, Quina, Dimona, Adada, Quedes, Hazor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Adata, Keriot, Errom, que también se llama Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Jada, Hesmón, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba, con sus aldeas,
Baala, Lim, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siclag, Macmana, Sansana, Leboat, Silhim y en Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sora, Asna, Senahua, Enganim, Tapagua, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senán, Adasa, Mitalgat, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Langmán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá y Maqueda, o sea, 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libna, Eter, Asam, Iptah, Asna, Nesib, Kelia, Aksib y Maresa, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Cron con sus pueblos y aldeas, y la de Cron al mar, todo el territorio cercano a Asdod junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, llamada también Debir, Anaab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilu, o sea, 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet-Tapuá, Afeca, Ubda, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jocdeam, Sanoá. Fíjense que es muy difícil que algún hermano de entrada me siga escuchando, pero yo estoy mencionando tanto nombres de ciudades como aldeas o países, o sea, de todo un poco, pero también estoy mencionando nombres de las tribus. Ejemplo, aquí donde dice las ciudades de Maón, o sea, Maón no es una ciudad, o sí, aquí está un poco complicado porque pues también menciona nombres de personas, pero pues son nombres complicados. Junto con los nombres de las aldeas complicados, pues ya ni sé cuáles son los nombres ni cuáles son las aldeas. Pero bueno, continúo. Caín, Gibea y Timna, o sea, 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anón, El Tecón, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat-Bal, llamada también Kiriat-Jearim, y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet-Araba, Midim, Secaca, Nipsam, ciudad de la sal, y en Etcadi, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá.